Vemos el informe y después discutimos. El 5 de noviembre de 2005, los principales gobiernos latinoamericanos, reunidos en la Cuarta Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, ponían un freno al intento de los Estados Unidos de crear el ALCA, un área de libre comercio en toda la región. Fueron tiempos en que los países latinoamericanos asistían al protagonismo de una nueva dirigencia surgida del rechazo a las políticas neoliberales de la década anterior y capaz de resistir los intentos de Washington por instaurar una política funcional a sus intereses. El inicio de aquella oleada, calificada de progresiva por sus adherentes y de populista por sus detractores, podría situarse con la elección de Hugo Chávez en 1998 en Venezuela, al que siguieron Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, entre otros gobernantes con proyectos políticos afines y procesos de integración regional a nivel político, económico, cultural y social. Desde aquel encuentro fundacional que certificó el principio del fin para el ALCA, pasaron solo 11 años. Pero hoy, la fotografía que muestra la región tiene diferencias importantes con aquella otra, que mostraba a la ciudad balnearia argentina como fondo. La mayor parte de los países que impulsaron aquellos cambios está lejos de conservar hoy el mismo vigor. Objetivamente, sus procesos se han ralentizado en el marco de diversas crisis multicausales, tanto de índole doméstica como a nivel de la economía global. Las tasas de interés altas encarecen el crédito y restan dinamismo a la economía. Y en no pocos casos debieron ceder espacios y protagonismo a corrientes más liberales o conservadoras que se apresuraron a declamar el supuesto fin del ciclo progresista. Anhelo que en 5 años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. Quizás el caso más emblemático sea el de Brasil. Nadie duda hoy de los avances sociales que propició el gobierno del PT. En 1999, el 35% de la población estaba por debajo de los índices de pobreza. En 2006, a 3 años de su asunción, la administración de Lula da Silva la había bajado al 26,9%. El descenso continuó en los años siguientes para ubicarse en el 16% en 2013, primer tramo de su sucesora Dilma Rousseff, con un crecimiento del 80% en el PBI. La confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos costó más de 2.000 millones de dólares en pérdidas a Petrobras, de acuerdo con el balance de 2014. La corrupción generalizada de la clase dirigente, sin distinción entre oficialistas y opositores, terminó acorralando al proyecto del PT y creó las condiciones para el juicio político que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia. Con el fin de exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, miles de opuestos al gobierno chavista marcharon bajo la bandera de la Mesa de la Unidad. Otro tanto podría decirse de Venezuela, donde la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 dio paso al gobierno de Nicolás Maduro, un político con menos predicamento que su líder y que en los últimos años se ha visto hackeado por una enorme crisis económica y el constante avance de la oposición, que desde el legislativo promueve su remoción. El referendo revocatorio se hará este año. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así. Cualquier intento de bloquearlo implicará la movilización del pueblo pacífico y firme en la calle. En Paraguay, la tormentosa salida de Fernando Lugo del poder, ocurrida tras un apresurado juicio político calificado de golpe institucional en junio de 2012, dio lugar a la llegada del liberal Federico Franco, a quien sucedió en 2013 el empresario Horacio Cartés, del Partido Colorado, a pesar de un descrédito que se remonta a la dictadura de Alfredo Stroessner. Sé de primera mano lo que es luchar por una patria libre, sin enclaves autoritarios donde la mayoría no sea vetada por una minoría. El caso de Chile se inscribe en la misma tendencia. Si bien actualmente tiene un gobierno que podría calificarse de progresista, la presidenta Michelle Bachelet afronta un rápido deterioro de su imagen que pasó del 84% de aprobación cuando dejó el poder al actual 15%, golpeada tanto por un estancamiento de la economía y los problemas de gestión, como por escándalos de corrupción que incluyen a su hijo Sebastián.
Los que señalan el cambio de clima político en la región inscriben también allí la ajustada derrota sufrida por el gobierno de Evo Morales en el referendo constitucional de febrero, que puso fin al deseo de una nueva reelección en Bolivia. Evo Morales, quien fue investido por primera vez en enero de 2006, fue reelecto 2 veces, en 2010 y en 2015. Su actual mandato expira el 22 de enero de 2020. Distinto es el caso de Rafael Correa en Ecuador, quien sobre finales de 2010 rechazó una sublevación policial considerada un intento de golpe. En diciembre pasado, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la enmienda constitucional que contempla la reelección presidencial ilimitada, pero con una cláusula que establece que el actual mandatario, asumido en enero de 2007 y reelegido en 2009 y 2013, no puede ser alcanzado por la modificación. Lo elemental para poder aspirar a cualquier dignidad popular es confiar en su propia patria. Propongo un pacto ético a la República. Vamos a ver quién es quién. El actual escenario muestra que a pesar de las diferencias de estilos y de sistemas políticos, los gobiernos latinoamericanos que en los últimos años levantaron las banderas del progresismo van perdiendo terreno frente a propuestas de corte liberal. Por un lado, la corrupción extendida y no reconocida, la falta de políticas a largo plazo, el difícil reemplazo de sus líderes, el personalismo y, en no pocos casos, los problemas de gestión y, por otro, los intereses permanentes de los grandes grupos económicos y transnacionales, la erosión a la que someten a estos proyectos los medios de comunicación y la presión estadounidense, conforman algunos de los aspectos a rastrear para quienes busquen explicar el fenómeno y el cambio de época. Bueno, para analizar y debatir el presente de la izquierda en América Latina, lo invitamos a Atilio Borón, politólogo, investigador superior del CONICET. Gracias por estar con nosotros, Atilio. No, gracias por la invitación. Estábamos viendo esas imágenes y lo primero que quiero preguntarte es, hay como diferentes maneras, diferentes salidas de los llamados gobiernos progresistas en América Latina, algunos más traumáticos, como en Paraguay o como en Brasil, otros, como en Argentina, por medio de los votos. En todos los casos, digamos, ¿vos sentís que la izquierda en la región hace autocrítica, está haciendo autocrítica de cuál es la situación por la que está atravesando? Mira, yo en un momento le hice una entrevista a Raúl Alfonsín, después de su salida, ¿no es cierto? Y le pregunté, ingenuamente, ¿verdad? A veces los politólogos tenemos ese rasgo de ingenuidad infantil, decirle, bueno, doctor, ¿y para cuándo la autocrítica? Él me miró fijo y me dijo, en este país la autocrítica se convierte en antropofagia, así que nunca. Y la verdad, y después, yo creo que después un poco la experiencia es que prácticamente eso es una verdad así muy arraigada y bueno, no hay muchos antecedentes realmente de una autocrítica muy fuerte, ¿no? Incluso ni siquiera muy fuerte, te diría, en ninguna parte, porque uno puede decir, a ver, la autocrítica de Obama, que ha fracasado en muchas de sus políticas y no la va a hacer y no se hace. Parece que está en el ser del político que, bueno, se mira para adelante. Obama dice, viste, miremos para adelante. Y acá también, entonces... Pero por eso, digamos... Habría que hacerla, ¿no? Por eso, a eso voy, porque las cosas no suceden porque sí. Claro. Puede haber cambios de ciclo, puede haber cambios de época, puede haber una tendencia que no se está atendiendo desde el poder. Pero hay errores también. Muchos. Yo creo que realmente hace falta. Y un poco en el encuentro que hubo ahí en Ecuador, que terminó allá, vengo de ahí, se ensayó, digamos, la autocrítica, ¿no es cierto? ¿Qué fue exactamente el encuentro en el que estuviste? Bueno, fue un nucleamiento de fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina que la viene convocado el presidente Correa para esta fecha, 28 al 30 de septiembre, porque el 30 de septiembre fue el intento de golpe en el 2010. Y él ahí ensayó, digamos, algunos elementos de autocrítica importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema, la subestimación de las restricciones económicas para cualquier proceso de cambio en América Latina, en línea con lo que García Linera dijo en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Diciendo, bueno, el futuro de estos procesos se juega en la calidad que tengamos en el manejo macroeconómico. Entonces, me parece que ahí hay un elemento importante de autocrítica. Y el otro, digamos, que se planteó, se esbozó muy
cuidadosamente en el discurso que Cristina hizo en ese marco, hablando de que, bueno, mucha integración de América Latina, pero no hubo una integración económica real. Teníamos una UNASUR muy política, pero económicamente somos países que no estábamos integrados. Creo que habría que agregar muchos otros elementos más para esta autocrítica. ¿Sabes a qué me suena eso? Con todo el respeto y el cariño que te tengo, me suena cuando, viste, a veces se habla y se dice, mi único defecto es mi sinceridad. Entonces, el defecto fue no profundizar las reformas, el defecto no. Bueno, pero de hecho creo que ha habido uno de los problemas que las reformas se quedaron en muchos casos a mitad de camino. Esa es la verdad, en todos los casos, ¿eh? En todos los casos. En el caso de Brasil, ¿vos sentís que hubo una traición también por parte del gobierno de Dilma a algunos principios de la izquierda? Mira, la palabra traición me suena, me inhibe, porque yo realmente creo que Dilma es una muy buena persona, es una gente honesta, pero creo que hubo un equívoco muy serio desde el primer gobierno de Lula. O sea, Lula llega montado sobre un inmenso aparato político como el PT, y lo que fue haciendo ya desde su primera gestión fue ir desmovilizando el instrumento que lo llevó al Palacio del Planalto, que fue un error, a mi manera de ver, garrafal, porque él no tenía otros recursos, ¿verdad? Y entonces yo creo que efectivamente ha habido muchos errores. Por ejemplo, estos gobiernos no permitieron ni fomentaron una genuina organización popular desde abajo. Yo sé, claro, a cualquier gobierno, si vos le decís, bueno, organiza a la gente que lo apoya, primero te dicen que sí, pero después cuando la organización avanza demasiado, y pero ya no le gusta. Pone en cuestión, claro. Pero esto pasa en todos lados, digamos, y más allá del signo político, ¿te das cuenta? Los gobiernos quieren que la gente no les moleste, esa es la verdad. Todos, de cualquier signo. Todos. No quieren a la gente metida en el medio porque ellos creen, y después están los problemas, ¿no?, de que son cuestiones técnicas que se resuelven en una buena mesa de trabajo. Pero hay gobiernos, si vos querés cambiar estas sociedades, bueno, necesitas tener una fuerza de cambio, porque el juego en las instituciones te establece límites muy, muy precisos. Por eso hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, ni hablemos de América Latina, Estados Unidos cada vez hay más autores académicos muy prestigiosos que hablan de plutocracia en lugar de democracia, el vaciamiento del proyecto. Entonces, bueno, si vos querés cambiar el mundo y de repente te encontrás con que la democracia devino en una plutocracia, a menos que tengas una fuerza social que impulse, bueno, los proyectos se quedan a mitad de camino. Natalia. Sí, Atilio, volviendo al tema de la autocrítica, yo quizás la que más he escuchado es la que hace el PT hacia sí mismo, un partido muy sólido, y hacen autocrítica desde lo político, desde lo económico y miran al futuro como partido. Lejos de ello, en la región, yo siento que ha habido un movimiento reactivo, en realidad adverso y defensivo hacia los procesos. Por ejemplo, la decisión de excluir y no permitir que Venezuela sea cabeza del Mercosur pro tempore por el no cumplimiento de ciertos protocolos y también una crítica a los derechos humanos. Y por el otro lado también la manera en que se llevó a juicio político a Dilma Rousseff Temer. De hecho, tenemos países del eje bolivariano que han retirado a los embajadores y tenemos problemas diplomáticos serios en la región. No reconocimiento de relaciones diplomáticas es un nivel serio. Me gustaría entonces un análisis sobre esta situación y, digamos, ¿dónde está la autocrítica ahí? Mira, yo creo que la autocrítica, me parece a mí, por ejemplo, tomando la primera parte de tu pregunta, en el caso del PT, yo creo que hasta ahora ha sido bastante en cuentagotas. Desgraciadamente no se la ha hecho a fondo, ¿no es cierto? Como tampoco se la ha hecho el propio gobierno bolivariano, ¿no es cierto? O sea, yo creo que, vuelvo a repetir, esa autocrítica está faltando. Hay que tener en cuenta también que estos son procesos que cada 2 años tienen que ser legitimados en la urna. Entonces, cuando uno empieza a plantear la autocrítica, nos faltarán, supongo yo, en los entornos presidenciales, diga, bueno, cuidado, no exageremos en esto, el viejo argumento aquel de que no le hagas el juego a la oposición, ¿verdad? Y entonces... ¿Usted cree que estamos ante un nuevo plan Cóndor, como dice, digamos, Correa o también Maduro? Sí. La canciller de Maduro. Hay coincidencias sugestivas. Uno no quisiera ser paranoico, pero tampoco puede ser ingenuo. El hecho de que te estén presionando muy fuerte, por ejemplo, los gobiernos progresistas de América Latina. Vos comparás, por ejemplo, la prensa en Colombia con la prensa en Venezuela, ¿verdad? Colombia es un país donde ha habido violaciones, pero gigantescas, de derechos humanos. Sin embargo, eso parece que no es problema. Tenés más de fosas comunes, solamente una de las que han descubierto, 20.000.
personas ahí, ¿no es cierto? Y la prensa no dice nada. Cruzás la frontera a Venezuela y la prensa es un ataque feroz, abrumador en contra de Maduro. Yo con esto no quiero decir que Maduro no pueda ser criticado, por favor, ¿verdad? Pero me parece que hay un doble estándar. Entonces, bueno, cuando combinás eso con el proceso de Brasil, que es traumático. A mi manera de verlo de Brasil es como lo de Grecia en Europa, ¿no es cierto? El pueblo votó por un lado, lo llamaron a Alexis Tsipras a Bruselas, le dieron un par de cachetazos, le dijeron olvídese, haga exactamente lo contrario. Bueno, lo de Brasil es igual, lo de Brasil es gravísimo. Fíjate que ahí tenés un juez que fue periódicamente invitado a cursos de buenas prácticas jurídicas por parte de los Estados Unidos, en el programa claro, el juez Moro, ¿no es cierto? Tenés legisladores que después tuvieron que sacarlo, Eduardo Cunha, el que era el jefe de la Cámara, un corrupto total. Y tenés la Red Globo, que tiene un monopolio, ya no es una hegemonía, un monopolio absoluto de los medios en Brasil. Bueno, en ese contexto, evidentemente que sí es necesario que el PT se haga la autocrítica, pero reconozcamos que hay coincidencias, por eso digo, un plan Cóndor de tratar de sacar del medio gobiernos que plantean problemas. ¿Por qué? Hay un tema, y con esto cierro. Estados Unidos se encuentra ante un problema gravísimo en este momento, gravísimo. Tiene 3 frentes de guerra, Medio Oriente, con epicentro en Siria, Europa Oriental con epicentro en Ucrania, Mar del Sur de la China, que puede llevar a una confrontación, y ahora se le agrega la ruptura de la alianza entre Filipinas y Estados Unidos, una alianza de 65 años, en donde el presidente de Filipinas, en un rapto, no sé, de locura, lo insultó, pero insultos callejeros. Duterte, sí. Claro. Entonces, en ese contexto, yo entiendo para Estados Unidos asegurar una América Latina totalmente alineada, para ellos es fundamental. Y usted sabe, Atilio, que Estados Unidos tiene al presidente que más tiempo en guerra ha estado en toda su historia. Ninguno de sus predecesores ha estado tanto tiempo en guerra, los 8 años los va a cumplir en guerra. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, un filósofo se preguntó en inglés, "What's left?". What's left significa qué queda y qué es izquierda. Claro. Entonces la pregunta hoy para América Latina es ¿qué queda de la izquierda? Mira, yo creo que queda bastante. Por lo siguiente, puede parecer un delirio mío, pero lo trato fundamental. Salió hace un poco más de una semana un informe de un banco de inversión muy fuerte de Wall Street diciendo que si el gobierno argentino no encaminaba rápidamente la crisis económica, se encaminaba hacia una derrota aplastante en las próximas elecciones. Digo, esta no es mi opinión, ¿eh? No, y además, si es necesario, después vemos la fuente, pero es un banco de inversión de los más fuertes. El gobierno de Brasil está al borde del abismo, porque Temer, ahora el señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es el gran empresario allá, está diciendo, no, yo le di 10 millones de reales. Desde la cárcel lo dice. Desde la cárcel, lo dice. Le di 10 millones, me dijo, dame una ayudita, así, lo dijo así. Y le dimos 10 millones. O sea, es un gobierno que si el juez Moro sigue con este empecinamiento en contra de Lula, se lo aplica a Temer, Temer cae. ¿Cuál es el problema ahora? Que el Tribunal Superior Electoral, que en casi todos los países del mundo tiene una relación muy estrecha con el gobierno, está demorando la decisión de sacarlo a Temer, porque si lo sacan a Temer ahora hay que convocar elecciones en 60 días. Y, oh sorpresa, ¿quién es el candidato que está a la cabeza? Es Lula. Entonces van a demorar hasta después del 2 de enero, ahí lo van a sacar a Temer y entonces va a haber un gobierno transicional que siga siendo el gobierno de Temer. Atilio, articulando con lo que vos estás planteando respecto de las elecciones en Brasil, una de las movidas, ofrecimientos que hizo Dilma antes de irse fue convocar un plebiscito y adelantar las elecciones como una manera democrática de destrabar la crisis brasilera, cosa que las élites brasileñas no le permitieron. Ahora estamos viendo que en Venezuela tampoco va a haber elecciones este año. El gobierno de Maduro decidió, el Tribunal Electoral, que tiene una relación, como decís, estrecha con el gobierno de Maduro, por plantearlo de una manera delicada, una relación cercana, parece que a veces cada tanto hablan. Bueno, tampoco va a haber elecciones este año, incluso se habla de posponer las elecciones regionales que tienen que darse en Venezuela antes de diciembre de gobernadores. Mi pregunta es la cuestión electoral, la cuestión de, al final, una democracia, la gente tiene que votar, digamos. ¿Cómo estás viendo que jueguen estos dos países que están espejados, digamos? De un lado un gobierno chavista, del otro lado un gobierno de derecha, y en ninguno de los dos lugares, o casualidad, hay elecciones. Mira, sí, y bueno, yo creo que en el fondo van a tratar de controlar el tiempo, el cronograma electoral en función de la coyuntura política. Eso, digamos, es así, es acá, así en Europa, digamos, los cálculos se hacen de esa manera. Ahora, fíjate, hay un dato interesante que vos decís. Se quería convocar a un referéndum, ¿verdad? Eso es lo quiso hacer Salvador Allende.
en el año 73. Él lo iba a hacer el 11 de septiembre, él iba a hacer el anuncio oficial de un referéndum y ahí vino el golpe. Entonces digo, son procesos estos muy, muy complicados. Yo creo que, y retornando a la pregunta de Jorge Elías, ¿no? What is left? ¿Qué queda de la izquierda? Yo creo que habría que hacer un balance muy, muy ecuánime. Por ejemplo, Bolivia, que la tenemos ahí de fondo, ¿no? Bolivia era el segundo o tercer país más pobre de América Latina. Hoy, con 10 años de gobierno de Evo Morales, un señor que no tiene un doctorado en Harvard, como algunos hemos, ¿no es cierto?, tipo Salinas de Gortari o Caballo acá, convirtió a la economía boliviana, ¿no es cierto?, en probablemente la más exitosa de América Latina. Las reservas per cápita que tiene Bolivia son las más altas de toda América Latina. Entonces digo, creo que queda mucho espacio todavía para la izquierda, sobre todo si aparecen gobiernos de una derecha radical que polariza, excluye, concentra los ingresos, etcétera. Bueno, la izquierda va a encontrar un terreno muy fértil y van a buscar una alternativa por ese lado. Atilio, déjame volver sobre el tema del encuentro latinoamericano progresista de Ecuador, porque, digamos, por lo menos quienes lo seguimos de acá, yo encuentro dos aspectos, entre varios aspectos interesantes. Me parece que es un encuentro para analizarlo y escuchar bastante los discursos. Inclusive, si para buscar autocríticas hay que escuchar el discurso de Correa, claro. Me parece que conformaría más de uno que está esperando autocríticas. Pero digo, yo hablo de dos puntos. Primero, es la primera vez que escucho a los mandatarios de la región hablando en primera persona en plural. Nosotros hicimos esto, pero hablan de otros países y dicen, hicimos tal cosa, no fue bien o no fue mal en tal o cual cosa. Es decir, como es la primera vez que aparece como si fuera un movimiento único, esta izquierda o este progresismo de la región. Y el otro punto sobre el cual te quiero preguntar y pedir tu opinión, tu análisis. Hubo un planteo, como vos dijiste, de poner el acento de que avanzamos en la integración política, no avanzamos en la integración económica. Y la propuesta que hace Rafael Correa al término del encuentro es hagamos un pacto de ética donde hablemos de cuestiones económicas y compromisos económicos. Por ejemplo, la batalla contra los paraísos fiscales. No permitamos que haya funcionarios que tengan sus riquezas, dijo él, en paraísos fiscales. Esto va en contra de la democracia. ¿Pensás vos que se está hablando en plural, se está haciendo un enfoque ahora desde un conjunto, desde un colectivo, más que distintas individualidades que coincidan? Y por otra parte, en lo económico, ¿se está pensando diferente ahora las reformas económicas que hace 5 años u 8 años? Mira, yo creo que lo de Correa se refería básicamente, incluso lo de Cristina y Lula, se refería más bien a un momento pasado. En este momento lo que hay es mucha fragmentación. Por empezar, porque hay una crisis económica muy fuerte. Pensemos, una cosa era un gobierno progresista en un contexto de precios de las commodities, ¿verdad?, llevándose a niveles sin precedentes, y ahora un momento de vacas flacas, ¿no? La palabra vacas flacas varias veces surgió en el debate allá. Entonces, y eso ha producido una especie de desesperación, sálvese quien pueda, y yo creo que en ese sentido la capacidad de coordinación económica ahora está muy reducida. Hay además presiones muy fuertes, por ejemplo, para que los países no avancen en ese terreno en América Latina, sino que procuren establecer lazos, por ejemplo, mucho más macro, más globales, vía Tratado Transpacífico o la Alianza del Pacífico, que a mi juicio es una apuesta suicida. Y digo, ¿por qué? Porque los chinos lo han dicho muy claramente, que la Alianza del Pacífico o el Tratado Transpacífico son dispositivos contra China. Y ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Cuidado, la diplomacia china es muy delicada, es muy sutil. Verá, por ejemplo, cuando se hace la presentación ahí en el G20, a Temer, Michel Temer, lo presentan Mr. Fora Temer. Eso no es casual. Los chinos tienen 5.000 años de historia diplomática. Esto lo podemos hacer errores nosotros. Acá en Argentina, bueno, todos los días, ¿no es cierto? Todos los gobiernos butats de ese tipo. Pero los chinos no. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Creo que habría que tratar de reforzar un poco la integración, pero me parece que en el contexto de crisis hay la salida un poco desesperada, decir, bueno, dejemos de lado, hagamos Mercosur, Unión Europea, aun cuando esto significa realmente para muchos países una reprimarización y un reforzamiento de lazos de dependencia muy fuerte. Ahora, lo otro, esa coordinación que había antes, en este momento no la hay. Entre otras cosas porque el gran coordinador, el director de orquesta aquel, se llamaba Hugo Chávez. Y Hugo Chávez murió.
y es irreemplazable. Mira, Atilio, seguramente te vamos a invitar muchas veces más porque nos vamos a quedar con un montón de preguntas, pero algo que mencionaste al pasar en relación con Brasil y que tiene que ver con la cantidad de gente que está detenida en este momento por las causas de corrupción. Cuando yo te preguntaba por la cuestión de la autocrítica, el tema de la corrupción, pensar que los gobiernos llamados de izquierda, más allá de la retórica, hayan caído también en esa trampa, digamos, por llamarlo así. Es una desgracia y creo que eso hay que condenarlo de una manera taxativa, sea quien sea. Mira, García Linera, porque yo tengo una particular estima, aparte de una relación personal, es un enorme intelectual. Estamos hablando del vicepresidente de Bolivia. Claro, Álvaro García Linera dijo, miren, nuestra única fuerza es nuestra fuerza moral. No es ni nuestra fuerza económica, ni nuestra organización política, es nuestra fuerza moral, nuestra ejemplaridad moral. Si eso está en discusión, tenemos nosotros entonces posibilidades muy escasas de poder convertirnos en una alternativa para nuestros países. La próxima te invitamos para hablar de la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos.